Hoy estamos con muchos temas que tienen que ver con los pequeños. Y es que cuando leemos las noticias de que el rezago educativo ha cobrado dimensiones tremendas, esto también a causa de la pandemia, cuando hay un rezago alimentario, cuando a veces los pequeñines ni siquiera van bien alimentados a la escuela, a las clases. Pero aunado a ello, también está el tema de la violencia. Mire usted lo que le voy a comentar. Es el tema, esta canción que quizá de pequeñines algunos cantaron. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Fue el tema que niños de Zacatecas cantaron con todas sus fuerzas mientras permanecían en el suelo, acostados boca abajo en el suelo, durante un simulacro de balacera que tiene como fin que los menores sepan cómo protegerse de una situación de riesgo. Es decir, en varias localidades del país ya hay simulacros de balaceras en las escuelas para que los niños sepan qué hacer cuando escuchan la detonación de armas de fuego. En una grabación que circuló en redes sociales, se observó la forma en que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, guían a niños para que al escuchar la primera detonación con arma de fuego, se coloquen en el piso y empiecen a cantar esta canción del elefante. En el simulacro de balacera realizado en las instalaciones de la Biblioteca El Mineral, se utilizaron sonidos de disparos de armas de grueso calibre para darle más realidad a esta práctica. En el video se observa cómo algunos niños se toman tan en serio el entrenamiento que cubren sus oídos, tratan de no moverse y cantan muy fuerte para olvidar lo que pasa en el exterior. ¿A qué grado hemos llegado como sociedad cuando se tienen que hacer estos simulacros ante las balaceras? Caramba, en las últimas semanas ha habido más de 300 muertos por actos de violencia en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en playas de Rosarito, en Ciudad Juárez, en Colima, en Zacatecas, que ahora los niños tienen que estar preparados para saber qué hacer y cómo superar este tipo de episodios, este tipo de situaciones. Y es el tema que hoy vamos a tratar en nuestra sección Mente Sana con la psicóloga Nayeli Vázquez, a quien saludo. Nayeli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, querido Héctor? Muchas gracias. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, ¿cómo hacer que los niños puedan superar, enfrentar situaciones traumáticas, como en este caso son los hechos de violencia? Es muy importante, Héctor, darnos cuenta que el miedo por sí mismo es una emoción adaptativa del ser humano, es decir, no podemos eliminarlo ni debemos de buscar acallarlo. Tenemos que entender lo que significa y para el niño o para la niña que está viviendo una situación traumática es muy importante entender que su miedo no es malo, que tiene derecho a sentir miedo y que este miedo además le va a ayudar a saber cómo actuar de la manera adecuada frente a una situación. El miedo nos ayuda como un mecanismo de protección si nosotros lo escuchamos y lo trabajamos de la manera adecuada con nuestros pequeños y con nuestras pequeñas. Entonces, no hay que tenerle miedo al miedo, hay que aprender a escucharlo, a entenderlo y a darnos cuenta que es gracias a este miedo y a estos mecanismos adaptativos que nosotros tenemos que hemos sobrevivido como especie. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo y hay que enseñarle a nuestros pequeños a entender sus miedos y a desarrollar este mecanismo de protección que el miedo mismo nos da. Pero también enseñarle a los pequeñines que tengan la confianza de que cuando algo les preocupe, cuando algo les cause miedo, que tengan la confianza de platicarlo con los papás. Y puede ser un hecho violento, puede ser un hecho fisiológico, que los pequeñitos se hagan pipí en la cama, y esto puede delatar quizá que hay temores o que están teniendo algún tipo de abuso, ¿no? Por una persona mayor. Así es, querido Héctor. Mira, hay varios marcadores que podemos tomar en cuenta. El primero, como bien lo mencionas, cuando nuestros pequeños ya controlaban sus esfínteres y de repente en las noches ellos empiezan a tener estas situaciones y estos accidentes, eso nos indica claramente que durante su día no se siente seguro y necesitamos entender de dónde viene esta inseguridad, este miedo.
La mejor manera en la que podemos ayudarle a nuestros pequeños y a nuestras pequeñas a expresar sus miedos es también expresando los propios. Es decir, yo también tengo que darme permiso de decirle cuando algo me asusta, cuando algo me da miedo y explicarle que no está mal tener miedo, que está bien, que me lo puede contar, que no lo voy a regañar ni va a pasar nada malo al expresar su miedo. Al contrario, juntos podemos encontrar la solución a lo que le está preocupando. Entonces, un marcador es este, otro es que probablemente pierden el apetito por bastante tiempo y notas que no están comiendo de una manera regular o en el proceso que ellos llevaban de manera normal. Depende de cada niño porque hay niños que comen más poquito y otros más, pero hay un cambio en su proceso alimenticio. Y también hay un cambio en su proceso, se enlentecen los procesos de los niños, se vuelven más lentos, entonces de repente ves que empieza a crecer un poquito menos, que si ya llevaba un ritmo, ya no está creciendo tanto, ya se ve más pálido, se le ve más triste y esto tiene que ver todo con el miedo. ¿Qué hacer? Más bien, ¿qué provoca, por ejemplo, que un pequeñín no tenga estos cauces de desahogo? Es decir, la confianza de decirle a su papá, a su mamá, a su tío, su tía, su abuelito, su abuelita, que tiene un problema, que tiene un temor, que se lo guarde el niño, que el temor puede ser, por ejemplo, hechos de violencia, de bullying. ¿Cómo hacer, o sea, para que no se queden ellos con esto? ¿Y qué repercusiones tiene cuando no lo desahogan? Una de las formas más importantes que nosotros como adultos necesitamos entender es que la forma de expresarse de los niños primero no es lineal. Te puede contar un hecho, por ejemplo, algo que le esté sucediendo en la escuela y a veces empieza por el final, luego regresa al principio y entonces como nosotros ya tenemos un discurso lineal, tiende a frustrarnos un poquito que ellos no lleven este proceso. Entonces, uno, darnos la oportunidad de escuchar al pequeño en el discurso y en el tiempo que él esté estableciendo. Yo lo que voy a hacer como mamá, como papá o como persona encargada es tratar de analizar los tiempos para ayudarlo a estructurarlo. Y entonces le voy a permitir que él o ella suelte su discurso. Número dos, no juzgarlos por tener miedo, porque muchas veces es, no debes de tener miedo, tú debes de ser valiente, debes de enfrentar las cosas y las situaciones, cuando en realidad si nosotros nos encontráramos en una situación así, probablemente también tendríamos mucho miedo. Entonces hay que validar ese miedo. Entiendo que tengas miedo, está bien tener miedo. Ahora vamos a encontrar qué nos dice ese miedo y cuál es la solución que necesitamos frente a esta situación. Y entonces le estamos dando la segunda pauta. La primera, le estamos dando tiempo para expresarse. La segunda, estamos validando su emoción para que se pueda sentir mucho más cómodo y mucho más seguro. Y número tres, empatizamos. Yo también he sentido miedo, yo también me he sentido de esta manera en estas situaciones y le explico. Y entonces ya tengo mis tres pasos. Escucho, valido su emoción, le muestro empatía, le muestro que yo también lo he sentido y le permito expresar el sentimiento como quiera sentirlo. Puede ser llorando, puede ser abrazándome, como quiera expresarlo, está bien. Entonces, es muy importante que sigamos estos pasos para que nuestros pequeños se sientan con mucha más confianza. ¿Qué repercusiones puede tener? Puede tener, al quedarte con un miedo, repercusiones directas en la manera en la que vives, por ejemplo, fisiológicamente, ritmos de sueño, ritmos de alimentación, crecimiento. En el caso de emociones, podemos tener un problema al socializar, podemos tener, hacer los niños más retraídos, volvernos más precavidos del medio Sí. ambiente en el que estamos y podemos tener muchas implicaciones a nivel social también. Perfecto, interesante lo que nos comentas, Nayeli. Nayeli Vázquez, psicóloga, si quieres compartirnos tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Facebook como psicóloga Naye con doble L. Perfecto, pues muchas gracias.